eh, solo, solo, solo la podemos asir, tomar, entenderla si la experimentamos, ¿no? La única manera inclusive lo que llamamos técnicas grupales, dinámicas de grupo, técnicas de animación grupal, no se aprenden leyéndolas de un libro. Las aprendemos, las tomamos, necesitamos vivenciarlas, ¿sí? Por eso a veces pregunto esto para ver qué genera. Por ahí ninguno se le ocurrió preguntar si esto fue a propósito, si el, el que no pesca una es el profe, o soy yo como alumno no estoy entendiendo, es la consigna, esas cosas las que por ahí buscamos preguntarnos, ¿no? Lo que me quedó claro es que, porque yo les planteé la consigna de forma oral, ¿no? Va quedando claro que la forma de entendernos será, bueno, tendremos que escribirla, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con la estructura eh, manifiesta, observable de comunicación, ¿sí? Si hago la clase pasada, estuvimos viendo los distintos criterios para pensar lo que es un grupo, el interaccional, el interactivo y el intersubjetivo, perdón. A partir de ahí quedó claro que ningún grupo se puede pensar con compartimentos estancos o con una cualidad de fijeza sino todo lo contrario. El concepto de interacción indica que hay una dinámica. Al modificar los integrantes del grupo se modifica esa dinámica, modificar los objetivos y las necesidades del grupo, el grupo se modifica, ¿sí? Para entender esa dinámica, esa modificación constante, tenemos que recurrir a una estructura y una dinámica, ¿sí? En ese sentido, la, la estructura manifiesta de liderazgo y comunicación y la dinámica de los roles, ¿sí? Los roles que ya después los veremos, ¿no? Roles ligados con la tarea y roles ligados con el mantenimiento. La tarea implica las actividades intelectuales que todo grupo tiene que poner en juego para resolver una tarea que está planteada en términos de un problema, ¿sí? Y los roles de mantenimiento tienen que ver con las emociones, los afectos que se ponen en juego en el grupo. Si no vemos estas dos dimensiones, nos quedamos con una parte de lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Muchos de los, yo creo que tenía como 22, he leído un poco más de la mitad, ¿no? La mayoría llegaron esta mañana, tenía reunión, tenía clase, por ahí me tomaba un ratito para leerlo. Pero muchas de los trabajos estaban planteados en relación a la tarea a resolver, ¿no? En relación al qué tengo que resolver. Y muy pocos hacían referencia a lo afectivo. Aparece mucho la idea de el, la función de un líder que aparece, pero por ahí un líder también centrado en una especie de autoridad. Eh, una compañera de ustedes planteó cómo eh, los grupos de trabajo en una determinada tarea formado por los grupos determinaba los integrantes del grupo, perdón, los determinó la docente, lo cual eso hizo casi imposible que no cuenta cómo le fue con la tarea, pero sí fue una experiencia poco grata, ¿no? Y eso está claro y esto lo tenemos casi como una verdad indiscutible, ¿no? Hubo un experimento, una experiencia que es la experiencia Counter, ¿sí? De uno de los creadores de la Escuela de Relaciones Humanas, Elton Mayo, lo hacemos cortito, ¿no? Para mejorar el rendimiento de la producción en una compañía eléctrica.
La conclusión era que producían mejor, o la producción aumentaba en aquellos grupos que se reunían por afinidad y espontáneamente, que en aquellos grupos creados por la dirección de la empresa, ¿sí? Aún así se le modificaban las condiciones físicas, así de luz, de ventilación, y el grupo seguía produciendo. Es decir, que los grupos por espontáneos o por afinidad tienden a mejorar y a resolver los problemas más fácilmente, ¿sí? Eh, Me fui, no sé por dónde, pero... Ah, y decíamos que, bueno, que de la lectura de estos trabajos nos permite pensar que vamos por este lado, ¿no? Aparece el liderazgo, dificultades en la comunicación, poco compromiso con la tarea, puso alguno de ustedes ahí, eh, los roles, cómo no están bien, en algunos casos bien determinados, ¿no? Y una cosa que me preguntaban, ¿no? A mí en la formación, en la educación secundaria, mientras cursé la secundaria, nunca me enseñaron a trabajar en grupo. El docente supone, ¿no? ¿Desde qué lado supone que encargándoles o dándoles un trabajo, háganlo en grupo? Y por ahí queda la idea de que, bueno, el grupo es un conjunto de sujetos que se reúnen para cumplir con una tarea. Y por ahí creo que desconocemos todo lo que, lo que se genera en el grupo. Y queda la pregunta, ¿no? ¿Puedo generar en el grupo las condiciones necesarias para que se comporten como tales y resuelvan la tarea? ¿Sí? Aparece mucho la idea de insatisfacción, ¿no? No fue una experiencia grata. Como alumno, muchos como estudiantes o como docentes lo plantearon ya como algo que sí se pudo resolver, que también fue grato, fue buena la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Profe, Sí. con respecto a lo que usted está diciendo, por ejemplo, yo lo que veía era que con respecto a mis alumnos, ¿no? Que a la hora de por ahí de decir, bueno, vamos a hacer una actividad en grupo, eh, ellos veían la falencia de que por ahí algunos trabajaban y otros no. Entonces, uno le tiene que enseñar a ellos cómo se constituye un grupo, cómo se trabaja en grupo, porque si no, después ahí queda y a mí es como que me hace ruido de que primero o sea, comienzo a partir, cuando propongo esto de trabajar en grupo, parto primero en explicarle el tema de grupo, porque si no, después me queda como que ellos Claro. sienten que unos trabajaron y los otros no, y entonces ese grupo no funcionó. Pero también ahí veo que fue mi falla, ¿no? A la hora de no haberle explicado antes cómo tenía que trabajar ese grupo para que ese grupo sacara un 10, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo también me pasa en el superior, o sea, en el superior también parto primero explicándole y me tomo el tiempo de explicarle el tema del trabajo en grupo. Porque cuando se trabaja en grupo se ve cómo trabaja el grupo cuando tiene buen contenido, están todas las partes estipuladas, realizadas, y no escribir y copiar cualquier cosa y bueno, y total se lo mandamos y quién sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Eh, o sea, eso es lo que por ahí me hizo ruido con lo que usted estaba diciendo, ¿no? Que he Claro. sentido muchas veces el no explicar cómo funciona un grupo cuando veo que corrijo el trabajo en grupo. Claro, se evalúa la tarea, ¿no? Claro. Por eso, Sumándome a ahora, lo que dice ahí sí, Adriana, sí, está bueno focalizar justamente en los grupos, es la fortaleza que tiene cada alumno, porque algunos pueden tener una fortaleza en función de decir, bueno, yo investigo, el otro que se encargue de buscar imágenes, el otro que le gusta hacer videos, entonces hay que ir buscando justamente la fortaleza para que de cada chico en función de ese grupo.
y hacerles un seguimiento en la tarea que tienen a desarrollar. Entonces, entre ellos se van, de alguna manera, por mi experiencia estoy hablando, ¿no? De alguna manera los chicos se van ellos entusiasmando y cada uno de ellos tiene un compromiso en la función que le tocó por realizar. Sí, sí, sí. Como Sí, para sentirse los satisfechos, ¿no? moviliza la resolución de la tarea, el cumplir con la tarea, al menos en muchos, ¿no? Hay otros que no les importa. Los moviliza el hecho de tener que hacer una tarea, les genera una ansiedad que promueve la resolución, ¿no? La ansiedad esta va a disminuir el día que esté esto terminado. Pero me refiero que, eh, al menos como experiencia, yo nunca la he tenido ni en la secundaria ni en la universidad, ¿no? Sí, después en los posgrados que hice en la formación en psicoanálisis de grupo y familia, ¿no? Esto de vivenciar y resolver una tarea siguiendo con la propuesta que vamos a ver de Robert Bale, ¿no? De que el grupo va pasando como por distintas etapas, vivenciarlas, y el rol del coordinador, que en ese momento por lo general es un coordinador externo, y después que los integrantes del grupo, alguno asuma esa tarea de coordinar, ¿no? Que es de alguna manera, que dice Claudia, de repartir o de ordenar las tareas para el logro del fin. El coordinador tiene una visión y una característica particular que la vamos a ver después, ¿no? Pero bien, pero nos daba pie para que veamos de la dimensión de manifiesta, o la estructura manifiesta, perdón, de la comunicación, ¿no? Esto de que no entendimos, si la consigna, si estaba el mail, si tengo que poner esto, poner aquello, una propuesta tal vez planteada en el medio de todo lo que se dijo en la clase pasada, ¿no? Cuando lo ideal hubiese sido, bueno, centrar la atención, poner otro énfasis en lo que se dice, en el buscar palabras claras y concretas, ¿no? Para que ese pedazo del discurso y de lo que se escuchó en la clase quede de alguna manera sobresaliendo sobre el resto. No es lo mismo decir algo en medio de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que hacer una pausa, llamar la atención en el sentido de, no de, de pegar un reto, ¿no? Sino generar con un cambio de voz, un tono de voz distinto, para que los sentidos, sobre todo el oído, esté centrado en lo que se va a decir. Y eso queda, ¿sí? Bueno, esto hace a lo comunicacional, ¿sí? Que lo comunicacional, la idea de comunicación está entendida solamente a veces al hecho de hablar y de decir algo, ¿sí? O al qué se dice y cómo se dice, y quedan de lado un montón de variables que estas las que vamos a ir viendo, ¿no? Inclusive comunicación y liderazgo son dos elementos que no por casualidad lo tomamos acá, pero en casi todos los textos que vean van a ver que aparecen estos dos rasgos como centrales a la hora de resolver una tarea, ¿no? Más allá de que se pongan en juego entre los integrantes del grupo otro tipo de situaciones, ¿no? Como la puesta en juego de una inteligencia práctica, ¿sí? O en el puesta en juego con lo que se llama una inteligencia tradicional, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver solamente con la utilización del intelecto, ¿no? O cuestiones técnicas. Bien, vamos a ver así someramente y lo más rápido que podamos este tema de la estructura de comunicación, ¿no? Comunicación básicamente quiere decir, si tomamos el sentido de la palabra, un intento de formar una comunidad, ¿no? Armar un común con otro. ¿Sí? Transmito información o algún sentimiento, estoy
de alguna manera tratando de armar una comunidad con alguien, compartiendo algo. Hay un esquema que se llama esquema elemental de comunicación, que lo tienen que haber visto, por eso por ahí no nos vamos a detener mucho en algunas cosas, ¿no? Pero el esquema básico de comunicación tiene que ver con un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Y a lo que le agregamos un canal. El emisor codifica un mensaje, entendiendo que el otro sujeto también maneja ese mismo código, ¿no? Este proceso de producir un mensaje se llama encodificar, ¿sí? El emisor es el que encodifica, propone el código, y el receptor decodifica ese mensaje. Romero habla por ahí de un término que sintonía, ¿no? Que los dos deben estar en sintonía, ¿sí? Un término por ahí muy televisivo, ¿no? Por ahí decía, bueno, sintonizar el canal. A veces se decía, ahora ponemos un canal con el control remoto y lo vemos enseguida. En los viejos televisores había que sintonizarlo, ¿no? Bueno. Sí, igual que Yo el creo que dial de todos la tienen la radio. misma, a la radio, bueno. Yo creo que por ahí todos tienen la misma edad, hay muchos más chicos. Parecen mis hijos que no creen que alguna vez hubo televisión en blanco y negro. No, mentira. Sí, había televisión en blanco y negro y 2 canales. Mentira. Bueno, les cuesta creer. Bien. Había que sintonizarlo, buscarle, como en la radio también, bueno, buscar la sintonía, ese término, ¿no? Los dos tienen que estar en el mismo dial, para decirlo de alguna manera. Es decir, que el emisor tiene que suscitar, a partir de esa sintonía en el receptor, las mismas imágenes que está queriendo transmitir. ¿Qué es lo que modifica? ¿Qué es lo que puede generar que esa sintonía no sea lo que se llaman los ruidos, ¿no? Que no se logre la aparición de ruidos que no solamente son físicos, ¿no? Sino por ahí ruidos psicológicos. Este tipo de cuando alguien por ahí no me genera confianza o no me siento, con la otra persona, difícilmente pueda captar el mensaje que transmite, ¿no? Ese tipo de ruidos, ¿no? O estar hablando con alguien no es lo mismo con alguien que uno conoce, con alguien que no conoce, con alguien desconocido o alguien que uno conoce, genera ese tipo de ruidos psicológicos, podemos llamarle, ¿no? Por supuesto está la posibilidad de saber si el mensaje ha sido decodificado como yo lo encodifiqué, en lo que llamamos el feedback, ¿no? La vuelta, la confirmación de que, o la devolución a partir de lo que yo quise decir o transmitir, ¿no? Y el canal es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje. Por eso le digo, por ahí, a partir de esto que se generó con los mensajes, ¿no? Yo digo, bueno, lo mejor el canal oral o vía clase no es el adecuado. Necesitan algo escrito, una consigna por escrito clara y concreta, ¿no? Creo que genera mucha más tranquilidad, menos ansiedad tener, o inclusive la posibilidad de recordarlo, ¿no? De tenerlo presente el escrito que lo que se dijo. Por ahí se dice que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y por ahí estamos tan aturdidos de palabras y sonidos que necesitamos la imagen, lo escrito para... Bueno, somos una sociedad últimamente de la imagen, ¿no? Y no de la palabra. Estamos acostumbrados, nos hemos habituado, nos hemos adaptado a esto del mensaje, el gráfico, ¿cómo se llaman? Bueno, la palabra yo no los uso, por eso se me olvidan. Los diagramas. Los emoticones. Los emoticones, sí. Hace poco terminé de entenderle el sentido de los emoticones. Sí, a veces refuerzan un mensaje, ¿sí?
he entendido eso, que dicho 2 o 3 palabras con una cosita ahí, refuerzo, ¿no? A veces una imagen, por ahí vale más que 1000 palabras, como se decía. Bueno. Sí, porque a veces tal vez en los mensajes de texto a veces resulta muy frío y entonces Sí, pues. tal vez una palabra y el otro, el receptor lo interpreta como que tal vez no, por ahí es una broma y la otra persona lo toma en serio, por eso que hay que colocar unas caritas destacando la emoción, ya sea llorando, riendo o lo que sea. Sí, un punto mal puesto, una coma mal puesta, me cambia el sentido de un mensaje, ¿no? También lo sabemos, un acento que falte en una palabra me cambia todo el sentido. Pero esto de cuando un grupo se pone a realizar una tarea, se generan pautas de comunicación, ¿no? Eh, o se genera una estructura de comunicación que las tiene en el texto, pero no hace falta explicarlas demasiado, ¿no? Son demasiado simples. Lo más común es del círculo, la cadena y la rueda, ¿no? Un círculo que más que círculo es un hexágono, ¿no? Lo que nos permite entender cómo, de acuerdo a cómo se paute, no sé si será la palabra, o cómo se organizan estas pautas de comunicación, se permitirá que el mensaje llegue a todos y de la misma manera con la cual quien emite el mensaje quiere, ¿no? Tengamos en cuenta que a veces en un grupo puede haber una persona que emite un mensaje y tiene que llegar a todos así, o a veces todos, en algún momento somos emisores y receptores, ¿no? Y para evitar algo que llamamos las distorsiones en el mensaje, ¿sí? O por ahí nuestros psicólogos debemos llamar los malos entendidos, ¿sí? En terapia de pareja hablamos de malos entendidos, ¿no? En grupalidad también hablamos de malentendido. En términos comunicacionales serían distorsiones en el mensaje. Esto que se envía no llega de la manera que se pretende, ¿no? Van a ver ahí que... Perturbaciones también leí Sí, en el apunte. sí, distorsiones, perturbaciones, malos entendidos, son distintos términos que podemos utilizar para entender esta dificultad de que el mensaje se entienda, ¿no? Y van a ver que hay una serie de números ahí en el texto, ¿no? Cuando por más integrantes circule este mensaje hasta llegar de nuevo al emisor, más posibilidades de distorsiones, perturbaciones o malos entendidos hay, ¿no? Eh, Hay una figura de la cadena que se llama, ¿no? O en la forma de Ni, en la cual hay una figura central, ¿no? Por ahí ese líder o ese coordinador de alguna manera permite que la circulación del mensaje sea de alguna manera mediado, ¿no? Por ese líder y ese coordinador, que es el de alguna manera el que tiene la responsabilidad de hacer, de encodificar este mensaje de la mejor manera posible y utilizar el canal más adecuado, ¿no? Entre una de las tareas del coordinador o del líder. Bien, esta es una pequeña idea. Después hay, también a veces lo dejamos pasar, ¿no? Y que son los que llamamos los niveles de comunicación. Eh, Primero, que queda claro que dos sujetos o más que estén interactuando o que solamente estén, lo que llamamos la serie, no necesariamente estamos hablando de grupo, es imposible que no se comuniquen. Así no digan nada ni hagan ningún gesto. El solo hecho de estar parados uno al lado del otro, mirándose de reojo tal vez, ya están diciendo algo, se están comunicando. ¿Sí? No sé si a ustedes a veces inclusive una alumna una vez me decía, bueno, pero si no hablan, no dicen nada, no se miran, no se pueden.
no hay comunicación. Y yo le digo, nunca le tocó estar al lado de alguien, ni mirarlo, ni decir nada, pero estar pensando qué querrá esta persona, qué feo olor tiene, o qué rico perfume tiene, ¿no? Le está generando algo. Ah, no, sí, tienes razón. Sí, generan algo. Sí, es imposible, ¿no? Pensar que no nos podemos comunicar. Hay un mensaje tal vez construido por uno mismo, pero es un mensaje, ¿sí? En el pensamiento, en esta idea de representar algo de alguien que está al lado, ¿no? Bien. Entonces, con esta idea de que es imposible la comunicación, el primer nivel es el de la información, es decir, el qué se está, ¿sí? El qué transmitimos cuando iniciamos o tratamos de comunicar o interactuar con alguien, ¿no? Que son contenidos conceptuales, informaciones. No hay, así como no hay una posibilidad de que no nos comuniquemos, no hay comunicación si no hay información. Esto de entrada también aparece como un axioma a tener claro. El otro nivel sería el estilo, ¿no? Al cómo. ¿Sí? Siempre reforzamos un acto de información con gestos, tonos de voz, actitudes, que el emisor hace o realiza para reforzar el mensaje, reforzar la información, asegurar que llegue, ¿no? Jorge Vega dice que se corta. Tiene problemas con el Zoom. Espero que no lo tenga yo porque sonamos. Tengo problemas con el Zoom yo. No, profe. Bien. No, está todo Bien. perfecto, se lo escucha bien. Debe ser del compañero el problema. Sí, a lo mejor es. Nada nos garantiza que no tengamos problemas. Por ahí dice, no, pasa que yo tengo internet para todos, dice una alumna mía la otra vez. No, nos puede pasar a todos. Dice. Con internet para todos o con Arnet para todos. Ya no, ya es más Arnet. ¿Cómo se llama ahora? Arnet para todos o Fivertel. Bien, Fivertel Magneto. Bien. Decíamos que el nivel de estilo hace al cómo, ¿no? Reforzar la información con gestos, palabras, tonos, actitudes. Y la intencionalidad, ¿no? Es el para qué. Es el objetivo o la finalidad que persigue la actitud o el principio de una comunicación, ¿no? Que hay a veces objetivos explícitos, ¿sí? Y muchas veces objetivos implícitos. El ejemplo que tienen ahí es muy claro, ¿no? Planteado de un sujeto que le pide a otro que se realice una tarea, que le envíe unas planillas, algo así. Pero el tono de voz y la manera y el estilo de plantear eso persigue lo que llamamos el objeto implícito. El objetivo implícito. El objetivo explícito es que se realice la tarea. El objetivo implícito, uno lo deduce por el tono y los gestos, es que quiere generar una situación de autoridad. Y es una orden. ¿Sí? Entonces uno puede calificar que por ahí es un sujeto con un estilo autoritario de manejo de los vínculos y un estilo autoritario de manejo de lugares, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien, por favor, me podés hacer tal planilla, que decirle, tráeme la tarea que te pedí, las planillas que te pedí. El objetivo a veces implícito está generado, condicionado inclusive por el mismo nivel de relación, ¿no? Nivel de superioridad. Inclusive, bueno, tratemos de observar relaciones a veces que planteamos con algunos superiores, ¿no? Y van a ver que la forma de manejarse, de conducirse, de expresarse, varía, ¿no?
solíamos verlos en ciertas instituciones en las cuales uno del montón o compañeros asumía un puesto de dirección o de autoridad superior. Lo primero que hacía era comprarse el traje y cambiarse los zapatos, decíamos. Empezaba a tener gestos. Lo mismo a la manera de comunicarse, ¿no? Que es una manera de comunicar, ¿no? Modificar un aspecto externo quiere decir, bueno, no soy más uno de ustedes, a partir de hoy soy el director. Bien. Estos tres estilos no aparecen. Vamos entendiendo que por ahí separamos esto, pero hay ciertas pautas o ciertas formas de entender la comunicación que se van dando de manera junta, ¿no? Información, estilo y objetivo están juntos en un proceso de comunicación y de interacción, ¿no? De ahí que, según el contexto... ¿Qué pasa? Jonathan, que le está sirviendo un trago. Bien. ¿Dónde está? Decíamos que separamos y dividimos solo para analizarlo, pero estas situaciones se van dando juntas, ¿no? Hay un autor polaco, no, psicólogo polaco, perdón, autor Paul Watzlawick, ¿sí? Que se dedicó de alguna manera a trabajar el tema de las patologías, las enfermedades mentales desde el lado de la comunicación, ¿no? Tiene escrito, hace mucho escribe un artículo, se llama Las profecías de autocumplimiento, no sé si alguna vez escucharon el tema de las profecías de autocumplimiento, que los medios de comunicación y sobre todo el periodismo lo utilizan, o inclusive por ahí en los mensajes de texto, en las redes, ¿no? Ponen algo en un mensaje que genera lo que se profetiza, ¿no? Ahora no se da tanto, pero en una época se decía, el lunes aumenta el precio de la nafta, va a generar desabastecimiento. Claro, porque todo el mundo iba a cargar antes de que aumente, ¿no? Eso es una profecía, el término de profecía de autocumplimiento, y cómo podemos trabajar a través de, utilizando canales de comunicación, información, podemos generar lo que estamos comunicando, ¿no? Podemos generar un efecto, porque uno de los objetivos buscados o no de un proceso de comunicación es imponer una conducta. ¿Sí? Bien, entonces este autor realizó lo que aparece en el texto, ¿no? Que lo llamaba los 5 axiomas de la comunicación, ¿no? El primero, el que ya dijimos hace rato, ¿no? Es imposible no comunicarse. Dos sujetos que estén uno al lado del otro, es imposible que no se comuniquen. En toda comunicación hay dos aspectos, ¿no? Uno corporal y el otro de información, ¿no? El corporal tiene que ver con lo que vimos recién, lo gestual, el tono de timbre. La información, también lo hablamos recién como un nivel de análisis de comunicación, que es conceptual, transmitido a través de símbolos, ¿sí? La palabra es un símbolo. La escritura también es un sistema de símbolos, utilizando gráficos, ¿no? El lenguaje utiliza palabras. En tercero, en toda comunicación, lo que decíamos recién, no solo se transmite información, sino se impone una conducta. Un aspecto que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces no, pero lo que pasa es que yo no quise generar eso. Yo solamente hablé. Podemos hacer
el bien más grande al comunicar algo, al decir algo, también podemos generar el más grande y el más terrible de los males, ¿no? Bien lo saben o no, lo vivimos en secundaria, ¿no? Lo que llamamos el acoso entre pares, ¿no? A veces se utilizan palabras con el sentido de herir y generar el más terrible de los daños. El más curioso caso que escuché es de este tipo de cosas, ¿no? Una vez profesor en la universidad hablando sobre precisamente del lugar que ocupa un hijo inclusive antes de nacer o en el proceso de gestación, ¿no? Tratando de decir que ya estamos generando a través del deseo de la madre, y contaba de una paciente, esto no es acá en La Rioja, hace muchos años en Córdoba, ¿no? Que esta mujer dijo, cuando la vio a su hija recién nacida, creo que lo conté este ejemplo, siempre lo cuento, veo en sus ojos la mirada de alguien que va a morir joven. ¿Sí? La chica se suicidó a los 16 años, ¿no? Este mensaje, esto que generó, ¿sí?, esta madre sobre su hijo, esto es imponer una conducta, generar un destino, ¿no? Y nosotros le decíamos, no, profe, está zanateando. No, no, no. Es así. No lo dice cualquiera. Lo dijo su propia madre, ¿no? Hay algo de un deseo de muerte de alguien, no dicho concretamente, ¿no? Pero que se juega en eso, pero bueno. Eso por ahí en profundidad lo que genera un juego de palabras, un discurso, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que puede aparecer por acá en algunos de los otros axiomas, ¿no? El nivel de relación, el nivel de vínculo, depende de qué tipo de relación o de vínculo que se generen de sujetos que están comunicándose, dependerá el impacto de lo que se dice, ¿no? El que está en el cuarto lugar acá, el aspecto relacional clasifica al contenido. Tiene el ejemplo ahí en el texto de una pareja, ¿no? El tipo entra, pega un portazo y la mujer le pregunta, ¿qué te pasa? Y el hombre dice, ¿está la comida? Vos siempre el mismo. Consecuencia, el tipo le pegó un chirlo a la mujer y después por separado cada uno entiende el contenido de lo que se dijo y de lo que sucedió de distintas maneras, ¿no? Léanlo como para poder ver que eso tiene que ver con lo que llamamos los malos entendidos, distorsiones, o lo que en una pareja genera esto. En dos personas que apenas se conocen, genera otra cosa, ¿no? Y el quinto axioma es que si la comunicación implica un contenido y una relación, en toda comunicación, y en toda comunicación hay un nivel digital y un nivel analógico, no existen uno al lado del otro, sino que están juntos, ¿no? El contenido de lo que se comunica tendrá que ver con lo digital y la relación con lo analógico, ¿no? Esta idea de pensar o de buscar en todo grupo o en toda tarea grupal estas formas se me ha perdido una hoja. Bueno. Profe, sí. El ejemplo ese que usted daba está entre la página 19 y la 20. Sí, es un ejemplo largo, no lo traemos sí. mucho. Sí, sí. Pero Pero es muy usted, claro. bien. Es muy claro cómo
cómo lo que se dice está de alguna manera, o lo que se transmite está condicionado también por la relación que se establece entre las personas que se comunican. Ujú. Y, y eso íbamos Sí, a- por sobre todo la secuencia de la comunicación es lo que destaca. Ujú. Esto, la forma en que se estructura, estas pautas de comunicación, que no son así tan de alguna manera planteadas como están ahí, ¿no? Nunca tienen una forma clara o concreta. Esas pautas que están puestas ahí, el círculo, la cadena, tiene que ver más con lo que se llaman las estructuras que se dan en las empresas, como se llama. Bueno, el organigrama de las empresas, ¿no? En la cual a veces hay un líder y de ahí van bajando. Hay un director general, hay directores de área y supervisores y empleados, ¿no? Muchas veces, cuanto más áreas haya y más directores de áreas haya, la comunicación se dificulta porque tiene que pasar por varios sujetos, ¿no? Y la información al final llega distorsionada. A veces se prefiere que haya, en un organigrama van a ver que hay un director general, un solo director de áreas y después las distintas áreas. Está planteado desde ese lugar, ¿no? Es imposible a veces en un trabajo grupal armar una estructura de ese tipo. La de rueda que tienen ahí, ¿no? En la que aparecen los integrantes del grupo en círculo y alguien en el medio tratando de coordinar, casi tampoco, ¿no? Porque si bien ese tipo de trabajo, de tareas grupales, el que coordina y el que emite los mensajes por lo general está por fuera del grupo. O a veces está colocado en esa rueda, pero tampoco se genera esto que dice en el texto, ¿no? Que la información de A pasa a B y de B a C, de C a D y así hasta que vuelve, ¿no? Es una combinación de, de, de distintas formas de pautar la comunicación. No sé si han observado alguna vez en detenido, ¿no? Que a veces uno se coloca en una rueda a trabajar algo, a tratar algo y uno puede dirigirse siempre al que está al lado o a veces al que está al frente, ¿no? O uno pone el énfasis en transmitir un mensaje, por ahí es muy poco consciente, ¿no? El énfasis en transmitir una idea, una consigna en aquel que sentimos que nos está prestando atención, ¿sí? No sé si se han fijado esto, ¿no? Siempre hay alguien que, uno Sí, o porque dos, aparte hay algunos que por ahí están haciendo dibujitos, tal vez están escuchando la conversación, pero están haciendo dibujitos y uno lo siente que tal vez si es, depende del tipo de reunión que sea, por ahí hasta se puede sentir hasta una falta de respeto, desinterés, un montón de cosas. pero Así que en quién emite un mensaje, en quién quiere transmitir una información, frustra eso y afecta el nivel de comunicación y afecta la intención inicial que uno tenía. Entonces siempre gira busca la mirada o de aquel que realmente está queriendo recibir mi mensaje, ¿no? Entonces hay un nivel de frustración. Buscamos también cierto nivel de satisfacción de una necesidad también, ¿no? Uno no está en los textos, ¿no? Ahí, pero cuando uno transmite una información, aporta un contenido, también busca ser escuchado, entendido y busca que eso que se dice contribuya a la resolución de las tareas y a los objetivos que se proponen, ¿no? Nos sucede en la clase también. Siempre nos dirigimos hacia los que están adelante, porque son los que sabemos que nos atienden, que nos buscan, nos escuchan, ¿no? Pero
automáticamente a veces nos damos cuenta, porque como la distancia es corta, vamos bajando el nivel de énfasis en el tono de voz y en los gestos y en el estilo. Lo vamos bajando porque y los del fondo no escuchan nada. Yo no soy docente de formación, de escuela, de estudio, ¿no? Pero por ahí alguien me decía, bueno, vos cuando estás dando clase, mira el fondo, mira la pared del fondo. Hace cuenta que estás hablando con aquel que no te escucha, que está haciendo dibujitos, no le importa, está con el celular, ahora no hacen dibujitos. De esa manera te van a escuchar todos y no va. Y es y es así. Bien. Vamos con la otra idea que intentamos pensar hoy, que es la estructura manifiesta y observable del liderazgo, ¿no? Cuando uno pregunta por ahí qué es un líder, puede escuchar, pero miles de definiciones de lo que es un líder. Un líder nace, un líder se hace, un líder se construye, yo puedo ser líder, ¿no? Una de las preguntas siempre nos vamos a referir a lo que está del texto, ¿no? No sé qué dijo. Porque un grupo de personas aceptan ser conducidos por un líder, ¿no? Una pregunta que nos permita entender qué es esto de esto dinámico y cambiante. Vamos quedando claro que esto estamos hablando de una dinámica. El grupo no es una cuestión estanca. Si bien, como digo, hablamos de roles, de lugar, vamos entendiendo esto, ¿no? En los grupos aparece, es un conjunto de personas, pero poseen una diferenciación establecida, ¿sí? Y hay grupos que adoptan distintas posiciones. El líder es uno de esos, ¿no? Que trabajó mucho acá en la Argentina es Enrique Pichón Rivière, trabajó mucho desde la grupalidad, le dio mucho eh, importancia a esto de los roles, ¿no? De liderazgo, y sobre todo hay un rol que le llama del chivo expiatorio o el emisario, ¿no? Así como la responsabilidad de conducción está puesta en un líder también. Muchas veces lo negativo del grupo está puesto sobre un sujeto a veces, ¿no? Eso lo llama el chivo emisario o el receptor de lo negativo del grupo. Pero bueno, vamos al tema del liderazgo, ¿no? Lo que queda claro es que el liderazgo emerge de la interacción del grupo, del proceso de interacción del grupo. Es el grupo el que determina en este proceso de interacción quién ocupará este lugar de líder. Ahora bien, todo grupo busca resolver una tarea y satisfacer una necesidad. Ahora respondemos por qué los sujetos que nos juntamos elegimos ser o decidimos o aceptamos ser conducidos por un líder. Porque consideramos que esa persona nos va a garantizar la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Hay una cuestión económica acá. Dejemos la tarea a uno y nosotros nos sentemos a esperar que recibir los beneficios de la interacción grupal. Más o menos es así, ¿no? Entonces, el liderazgo emerge de la interacción del grupo y el líder es la garantía de que nuestras necesidades van a estar satisfechas y nuestros objetivos se van a cumplir. Ahora, ¿por qué? Es un gran misterio, ¿no? No lo vamos a desarrollar acá. Una persona acepta ser líder, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? También podemos hablar horas sobre eso, ¿no? Reitérame, profe, que no lo escuché bien. Digo, ¿qué pregunta? Decíamos que el líder es el resultado de la interacción entre los integrantes del grupo y emerge
del grupo, ¿no? Sí, sí, eso lo escuché. Sí, bueno, ahora, ¿por qué una persona acepta ese liderazgo, ¿no? Acepta colocarse como líder. Es muy profunda la respuesta por ahí no es única. Diferentes Inclusive, cosas, todo va a depender de la personalidad de ese sujeto, porque ajá, puede ser por egocentrismo o puede ser Puede que ser le guste la porque función por responsabilidad. por responsabilidad, porque le gusta, o sea, Por acepta, conveniencia también. conveniencia. cree que es capaz de desempeñar ese rol también. Ujú. Sí, capacidad, Porque conveniencia. los demás lo alientan, como dice Mari. Ujú. También. Sí, sí, hay muchas respuestas. Hay muchas. No, no hay, no hay una Claro, sola. todo va a depender del sujeto en sí. Ujú. Lo que sí exige, yo he tenido contactos así, durante un tiempo con dos personas que son líderes sindicales, ¿no? Así de mucho tiempo. Y aún inclusive después de mucho tiempo no entienden cómo llegan a estar en ese lugar, o no sé cómo, no es cómo, sino qué los lleva a sostener ese lugar. Inclusive renunciando a un montón de cuestiones materiales, familiares, personales, ¿no? Por ese espacio. Una de estas personas sí quedaba claro, ¿no? Había como una especie de mensaje, de, de orden o de demanda difícil de entender también de su propia madre, ¿no? Como hay una cuestión muy interna, muy hacia adentro de esta persona que la llevó a hacer esto, ¿no? Vos tenés que hacer esto, Y en las historias de los liderazgos hay mucho de esto, ¿no? De un pedido, una demanda de figuras como las figuras paternas o maternas, porque un líder de alguna manera encarna eso. Entonces se coloca desde ese lugar como un gran otro, le llamamos a veces, ¿no? Un gran padre o una gran madre, satisfaciendo por ahí un deseo que ni ellos mismos lo entienden, ¿no? Es el máximo grado de pregunta y respuesta, o lo más complejo para entender de por qué un sujeto. Después están las otras, ¿no? Por una cuestión de narcisismo, egocentrismo, interés, capacidad. El grupo le devuelve a un sujeto la satisfacción de considerarse un sujeto capaz, ¿no? De hacer una tarea. Y así por encontrar un montón de ejemplos. Grandes líderes como Mahatma Gandhi o en la India, también él era una especie de un mandato divino, ¿no? De tener que sacar a su país de Profe, esta Nelson Mandela también, profe. Mandela. Sí, profe, sí, pero un líder no sería más como un título que le pone el resto de la gente a una persona que dirige, sí, sí, por eso porque un decíamos líder que, es una persona que realmente tiene un carisma donde la gente se siente identificada, digamos, y lo sigue. claro, No sé sí. cómo yo lo puedo entender, si no ya sería otra cosa, como o No, un claro, por eso dirigente o un decíamos jefe. por eso Es como que decíamos no que impone para mí. no, no, por ahí después vamos. Hay distintas clases de liderazgo, o sea, o formas de ejercer el liderazgo también. O sea, muchas veces, Sí, a veces es medio tirano, otras veces es democrático, depende de la forma que se ejerza, ¿no? claro, esa es la clasificación que más conocemos que hizo Carl Exacto. Lewis, ¿no? El líder democrático, el líder autoritario Exactamente. y el laissez-faire. Pero sí, esto tiene que quedar claro, que lo que decía Verónica, me parece que el liderazgo emerge de los integrantes del grupo, emerge de la interacción del grupo, es el grupo el que determina en base a capacidad, en carisma, en base a... Pero no solamente es necesario tener ciertas condiciones, ¿no?
como actitud, iniciativa, inteligencia, valor para ser líder, ¿no? Tiene que representar y tiene que encarar en otros, tiene que internalizar, ¿sí? En otros, esta es una lectura muy psicoanalítica, ¿no? El líder encarna para los integrantes del grupo figuras paternas y figuras maternas, ¿no? Hay también, profe, una cuestión de valores compartidos. Los líderes de un grupo, de un sector, de una sociedad, de una comunidad, generalmente encarnan los valores que la mayor parte de esa sociedad sostiene. Y así es como vemos que hay líderes con características un poco más autoritarias, porque esa sociedad comparte esos valores. En una sociedad donde no se comparten esos valores, naturalmente ese liderazgo no tendría sentido y no tendría lugar. Entonces me parece que los valores también, sin hacer un juicio de valor, valga la redundancia, son una parte interesante para determinar un liderazgo. Sí, sí, sí. Acá los resumimos como objetivos y necesidades, ¿no? Pero la otra cosa es que el liderazgo no es un espacio fijo, varía, ¿sí? Durante determinado tiempo se satisfacen, ahí están estos objetivos y estas necesidades, están satisfechas. Cambian los objetivos y cambian las necesidades, puede cambiar el liderazgo, el líder puede pasar a ser otro. Por ahí lo que dice el profe Armesto, ¿no? Valores, por ahí no estamos hablando de sociedades, ¿no? Estamos tratando de hablar de grupos, ¿no? Pero a veces las sociedades sienten que necesitan, a partir de ciertos valores que cree que encarna un líder, y necesita eso y se lo elige. Después sienten que necesitan otro, aparece otro. Pero lo que ya estamos llamando los pequeños grupos. En el caso de Gandhi, que decíamos ahí, bueno, la necesidad y el objetivo de la India de ese momento era obtener la independencia e independizarse del Imperio Británico. ¿Quién encaraba eso? Encarnaba eso. Un líder con ciertas características, ¿no? La no violencia. Hablando de valores, ¿no? El otro personaje que estaba con Gandhi, bueno, que después fue el líder de Afganistán, la India se divide, ¿no? El otro proponía la violencia, la guerra, el combate, bueno, y es lo que dice por ahí el profe Armesto, ¿no? Hay un valor que la sociedad lo entendió y lo eligió a este personaje, a Gandhi, ¿no? Y bueno, con esa idea de la paz y la no violencia logró, movilizando no 4 o 5, no millones de personas. Bueno, entonces queda esto, que el líder emerge de la interacción de los sujetos, está en base a la seguridad de que esta persona nos va a garantizar el logro de los objetivos y la satisfacción de las necesidades. Un liderazgo es una posición móvil. Varían la interacción en el grupo, varía el líder es otro, aumenta la cantidad de integrantes del grupo, necesitan un líder con otras características, ¿no? Después hay tipos de liderazgo, bueno, hay un liderazgo instrumental, ¿no? Está relacionado con la tarea, ¿sí? Ahí están las condiciones, no necesitamos un líder instrumental, un líder práctico, se le utiliza un término. O por ahí necesitamos lo que se llama un líder expresivo, ¿no? Que apunte más a lo emocional. Hoy están muy de moda ciertas técnicas como de coaching o coacheo, ¿no? Que apuntan a lo emocional, ¿no? No estamos diciendo que un coach sea un líder, ¿no? Pero en estas épocas por ahí se trabaja más lo expresivo, ¿no? Buscan liderazgo expresivo. Más que práctico, más que instrumental. Un líder debería tener estas dos condiciones, ¿no? Trabajar con las emociones, con el proceso, resolver los problemas de proceso, pero también ser instrumental. Tratar de resolver los problemas de tarea, ¿no? Y después hay características al definir un líder. Bueno, un líder es aquel que es capaz de premiar lo que se está haciendo bien y castigar lo que está mal, ¿no?
está lo que tiene el poder de coerción, ¿no? De imponer una conducta, de imponer una tarea. Eso es lo que llamamos un líder autoritario, ¿no? El poder legítimo, ¿no? No hay una legalidad jurídica, ¿no? El poder legítimo, sino que hay en lo que decíamos recién, una legalidad psicológica, ¿no? Se ha internalizado en el líder figuras maternas o figuras paternas, ¿no? Es el poder legítimo, el poder referido, ¿no? Entendido por amistad o por prestigio, el poder del experto, ¿no? Se busca en el líder alguien que conozca, que tenga experiencia. Y esta es la clasificación más conocida de liderazgo, que es la que surge de una serie de experiencias de Kurt Lewin, o Carl Lewin, no sé si será, en relación al líder autoritario, el líder democrático y el líder laissez-faire, ¿no? Que en estos tres tipos de liderazgo sí podemos combinar estas ideas de comunicación, ¿no? El líder autoritario no pregunta, decide por sí solo, él cree interpretar y determinar lo que el grupo necesita, ¿sí? No consulta y solo impone, ¿sí? Hay un poder de coerción puesto en ese lugar. También es un líder que puede castigar, ¿no? En base a los premios y castigos. El líder autoritario por ahí se entiende que es el ideal del líder, ¿no? Aquel que consulta, que pregunta, que sugiere por ahí, no impone. Y el líder, el laissez-faire que se llama, es el que deja hacer. Por ahí es una manera de conducir, dejando que cada uno haga lo que quiera y el grupo de alguna manera irá resolviendo como pueda y de la manera que pueda las tareas. No se hace cargo y no representa y no es una garantía de resolución de necesidades, ¿no? Bien, ahí en el texto aparece también como ejemplo al maestro de clase, ¿no? Como ejemplo de todas estas condiciones que vimos en relación al liderazgo, ¿no? Un maestro es el que posee el conocimiento, posee la experiencia, el saber, puede premiar y puede castigar, ¿sí? También puede tener cierto poder de coerción, ¿no? De imponer, planteando al maestro de clase o al docente como desde este lugar de liderazgo, ¿no? Y hay que entender por ahí a veces la diferencia entre autoridad y liderazgo, ¿no? No sé si un docente puede ser considerado como líder, ¿no? Porque no es alguien que es elegido ni surge del proceso de interacción de los docentes. Su lugar es puesto desde afuera. ¿Sí? Él no responde a las necesidades del grupo, hablando del grupo clase, hablando de escuela, ¿no? No es el garante de las necesidades y los objetivos del grupo clase, sino es el garante de las necesidades y objetivos de la institución o de la empresa. Si no hablo. Entonces, el docente no sé si cabe o entra dentro de esta idea de liderazgo. Creo que no sé, por ahí ustedes tienen mucha más idea de lo que es ser docente y trabajar como docente todos los días, ¿no? Yo por ahí tengo otra formación, voy por otro lado, pero queda como para que lo pensemos, por ahí lo podamos responder en algún momento, ¿no? Bueno, serían un poco las dos ideas en relación a las estructuras observables dentro de un grupo. No, nos queda poco tiempo, pero la idea es que para la clase que viene vamos viendo cómo algo que insinuamos e indicamos ahora, ¿no? Los roles, ¿no? El proceso ya vamos a ir vamos a ir viendo, vamos a revisar el proceso de interacción, ¿no? Esto quedó planteado al principio,
si podemos lograr, es una idea, ¿no?, experimentar o poner en práctica, medio difícil ahora, con el tema de no tenemos la posibilidad de la presencialidad, o a lo mejor sí, alguno por ahí tiene las herramientas, ¿no?, de experimentar esto de las distintas fases o distintos momentos que va pasando un grupo, con la intención de realizar una tarea que debe estar planteada en términos de problema a resolver y la función del coordinador. ¿Sí? Tareas que o preguntas que comienzan a hacerse los integrantes del grupo, que tienen que generar una tarea a resolver en un orden. ¿Sí? Problemas de orientación, problemas de evaluación, ¿sí?, y problemas de integración. Serían 3 tipos de problemas, ¿no? Que eso genera que el coordinador vaya produciendo en el grupo. Si el grupo no lo hace espontáneamente, vaya generando las conductas, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver. Y en la resolución de ese problema y en lograr los objetivos de la tarea que se propone, hay 2 tipos de roles, ¿no?, que los mencionamos por ahí. El instrumental o de locomoción, que tiene que ver con la puesta de un trabajo intelectual o mental para resolver el problema. Práctico por momentos también. Y los otros roles que tienen que ver con la parte específica, ¿no? Perdón, emocional, afectiva. Y como decíamos al principio, y casi en muchas experiencias sale esto, ¿no? Lo decía una de sus compañeras: yo evalúo el producto, evalúo la tarea. Y por ahí, porque no me lo enseñaron, porque no tengo tiempo, porque no quiero, porque no sé, dejo de lado esta parte emocional, esta parte afectiva. Y ahí donde entramos, esto que empezamos a plantear desde la primera clase, ¿no?, a partir de cómo vemos el proceso de formación y la relación con nuestros alumnos, esto de formación. Es formación y es transformación. Uno de sus compañeros expresó en una de sus experiencias, y fue la primera experiencia que tuvo viajando fuera, ¿no? Y por momentos dice que se sentía como perdido, que no manejaba códigos que manejan los otros, la forma. Pero sintió que esa experiencia, a partir de ese momento, él volvió distinto de cómo había ido, ¿no? Estuvo 3 días. Por supuesto, es un sujeto que permitió de alguna manera darle lugar a sus emociones, a sus afectos, ¿no? Si no, no hubiese comentado esto. O podría haber dicho: sí, bueno, fue una experiencia frustrante porque me centré solamente en la tarea. No pude resolver las tareas que nos planteaban, ¿no? Entonces, es una experiencia frustrante. Eso es lo que de alguna manera tratamos de que vamos viendo a partir de esto. Por eso digo, uno propone esto y a partir de lo que ustedes en esta tarea de narrar, de escribir, va saliendo esto. ¿Sí? No estamos descolgados, no estamos fuera del tallo, por decir, para no utilizar la frase completa. Pero me perdí. Decía que esta es la idea de ir armando a partir de lo que también vimos con Ana María Fernández, ¿no? Esta idea de elucidación crítica, ¿no? De ir jugando, variando, moviendo, pensando un poco estas cosas para que vayan dentro de un contexto
cambiante, ¿no? Que también ustedes pusieron alguna de ustedes, dice, bueno, nos tocó trabajar con el sistema de proyectos de clase, no sé si este año o el año pasado, cuando veníamos con y realizarlo a partir de la virtualidad, algo que no sabíamos y no conocíamos. Bueno, tuvimos que hacerle lugar a lo nuevo, tuvimos que acomodarnos a una circunstancia y no quedarnos en la queja, ¿no? Que eso es lo que vamos proponiendo con lo de Marta Souto, lo de Denis Nachmanovich, ¿no? A partir de lo que llamamos la teoría de la complejidad, que no es la teoría de la complejidad, dice Nachmanovich, no es una técnica, no es un método, es una manera de ver e interpretar la realidad, que no tiene a priori ni tiene un método concreto, ¿no? Creo que nos va a tocar modificaciones y cambios. Ahora, ¿se podrá realizar esto en la escuela? No, por ahora no. Creo que no, se puede ir un poco escéptico. No porque no se pueda y no porque no nos dejen, porque la estructura de la escuela, la clase, las instituciones escolares tienen esta forma estanca, fija, con lugares definidos y tienen una dinámica distinta a la que estamos planteando, pero la idea no es ver esto desde un lugar descriptivo y analítico y simple de cómo es, sino por ahí plantear otra forma de cómo podría ser, ¿no? Bien, dejamos por ahora para la próxima clase, creo que es el capítulo. No sé cómo vamos a hacer con esto, pero es el capítulo 3 del volumen 2 de Romero, la dinámica manifiesta, procesos de interacción, fases y problemas. ¿Cómo Por es, ahí, profe? ¿Puede? Sí, sería el capítulo 3 de Romero, la dinámica manifiesta, procesos o proceso de interacción, fases y problemas. Digo, no sé cómo vamos a hacer porque espero poder hacerlo. Tengo una maquinita muy chiquita y está un poco lerda y por ahí me permite compartir pantallas, hacer algún gráfico, alguna y a veces no. En presencialidad llevábamos una diapositiva, lo proyectábamos en el Usted dice pizarrón. por el gráfico que sale del análisis de proceso de interacción. Sí, que se va haciendo paso por paso, ¿no? Hasta llegar al gráfico completo. Vamos a ver. Pero por eso digo, lo vamos viendo y esto de plantearlo paso por paso va entendiendo la dinámica, ¿no? Va dando la posibilidad de dinámica de cómo se va construyendo esto, ¿no? Este proceso de interacción a medida que vamos resolviendo la tarea como se va dando y el lugar del coordinador. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, profe. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna. No, profe, muchísimas gracias. Mi garganta dura un poco más de una hora últimamente. Profe, Sí, yo ingresé un poquito tarde, no sé si usted sí. habrá comentado con respecto a los trabajos, si usted nos hace una devolución o no, no sé. Si alguien quiere una devolución individual. Ah, bien. No preguntaba para saber cómo era. Lo hacemos, ¿no? Fíjese lo que genera esto, ¿no? Lo que genera a veces un trabajo cuando uno toca algo que tiene que ver con una experiencia, ¿no? Supongo que al sentarse a relatarla, nadie lo hizo así nomás, sino que se sentó a pensar, la imaginó, buscó. Sí, vuelven muchas cosas que uno ha pasado, ha vivenciado, vuelven. Y que no lo vuelven hacemos. Emociones, sí. No lo hacemos. No lo hacemos o inclusive, por ahí alguno individualmente lo puede llegar a hacer, ¿no? Pero
lo que planteamos es que en esto de la formación y la transformación docente, que es una formación continua, ¿no? Termina con la cuarta de uno, pero no, lo planteamos como ideal, si haríamos esta tarea de narrar, de escribir, de relatar, la tarea de exploración, el compartir con otros, esto que de registrar claro, lo que nos pasa. no lo hacemos, ¿no? Y el grupo de reflexión, no hacemos estas tres tareas. Por ahí podemos hacer una. En algún momento el atisbo, el principio de alguna otra, ¿no? A veces cuando se hacen las reuniones o los talleres, a veces se puede compartir un poco esto, pero no como una tarea sistemática, ¿no? Claro. Creemos, yo creo, estoy convencido de esto como vincularista, como psicólogo que trabaja, y no lo podemos hacer en grupo. La psicoterapia de grupo en La Rioja cuesta un montón. La terapia de pareja también cuesta un montón. Tiene que ver con la idiosincrasia un poco, las cuestiones culturales de La Rioja, ¿no? Pero, sí, seguro. Que estos tres pasos, ¿no? El narrar, el escribir, el comentar, el explorar, el compartir y el reflexionar, genera y redunda en muchos más beneficios que en la tarea docente, ¿no? Pero lo pueden hacer. La reflexión solo es un poco difícil, ¿no? El encontrar ideas nuevas a partir de uno solo es difícil. Con otros sí, miradas nuevas, sentidos nuevos, sí aparecen con otros. Sí. Pero el escribir sirve. Y lo hicimos primero para ver esto, ¿no? Si moviliza, si aparecen estas cosas que estamos tratando de ver, ¿no? Estos contenidos, estos conceptos, estas ideas, si aparece la dinámica, si hay una dinámica, hay una diferencia de cuando yo era alumno, era adolescente y ahora como docente y en mi proceso de formación hay diferencias. Sí, en buena hora. Hay, como le decíamos, buenos resultados, gratificación en una tarea de este tipo, sí, porque se vio desde lo afectivo, desde lo emocional que generó tal vez por un momento un cambio. Hay otros que lo consideraron frustrante porque vieron la tarea nomás y no, bueno, se ve esto, eso es lo que querían. Pero si alguien quiere una devolución. No, preguntaba como era un trabajo práctico, por eso no sabía cómo quedaba, nada más. Era una tarea que estaba planteada desde ese lugar, ¿no? Con cierta ambigüedad. Bueno, profe, gracias. Si poníamos consignas muy claras, concretas y al responder quedaría como una tarea burocrática, ¿no? Y si es ambigua, la ambigüedad de algo me moviliza, me genera ansiedad, yo trato de... Y en esa ansiedad se mete lo afectivo. Sin darnos cuenta, terminamos respondiendo desde los afectos, de las emociones, junto con lo que se nos pide, ¿no? Bueno. Sí, es cierto. Profe, sí. ¿Cómo estás? Profe, te molesto una consulta. Lo iba a hacer por privado, pero como entiendo que hay un par de compañeros y compañeras que están en mi situación, yo la semana pasada pude conectarme unos minutos hasta que se me acabó el crédito del teléfono, porque internet para todos, recién antes de ayer se normalizó acá en el barrio. Sí. Yo me enteré de la actividad ayer con la consulta del compañero que preguntó, que no sé, o compañera que preguntó, entonces ahí me fui a ver la clase, que la pude ver y hacer consultas, y bueno, de ayer a hoy tuve tiempo de leer el marco teórico, no me pude sentar todavía a escribir. Te quiero decir, yo no te envié la tarea. ¿Tenemos margen para enviarla o ya no tiene sentido? Sí. No, envíela porque es más la experiencia, yo apelo más a la tarea de ustedes de leerla, de hacerla, de qué es lo que les mueve, qué es lo que... La experiencia, ¿no? Pues yo, como les digo, esto se vive desde lo que uno puede experimentar, ¿no? Y de paso, conozco a algunos, ¿no? Vamos conociendo, qué sé yo, quienes de matemáticas, quienes de lengua, quienes estudian acá, si bien no ponen datos, demasiados datos, pero bueno, ya que no nos podemos juntar, no nos podemos ver, veo muy pocos rostros y muchas letras, muchos nombres, pero bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Envíelo, hágalo, envíelo. Lo mismo también aquel que no... Pero ahí tengo bastante.
trabajo, ¿no? Hay algunos de ustedes también que me consultaron por distintos problemas y podían tomarse un par de días más, sí, háganlo, ¿no? Y yo después uso todo este material, no crea que después lo tiro. No, lo tengo y en algún momento me sirven. O sea que yo le doy mucha utilidad. Bien. Dejamos por ahora. Vamos a prepararnos para ver el partido. Espero que nos vaya bien. Usted, nosotros seguimos en clase. No me digan que van a ir a clase. No. Bueno, No me digan que van a ir a clase. No van a estar con el teléfono al lado ahí viendo el partido. Bueno. ¿Qué hace? Bueno, profe, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Yo ya trabajé toda la mañana y ahora es que me toca. Bueno. Qué bien, profe, entonces, bueno, muchas gracias. Busque la cerveza también. Que le sea leve. No, por supuesto, la compré esta mañana. Que le sea leve, entonces. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Que esté muy bien. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. hasta luego.